Buenas noches a todos, hermanos. Sean bienvenidos todos las visitas, hermanos que nos visitan de distintos lugares de Granada, comarcas aledañas de este lugar, San Juan de Oriente y de todas partes, ¿verdad? Aledaña a la comunidad aquí del Mamón. Así que estamos muy alegres por que ustedes hayan venido. También le doy la bienvenida a todos los hermanos que nos miran, que nos sintonizan a través del canal 7 Internacional Satelital de Holanda, también el canal de California, que es TV Latino 2020, Visión 2020. También le doy la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos están sintonizando a través del canal de la iglesia, del último remanente, a través de la radio internacional Holanda 7 Internacional, a través de los distintos medios de Facebook, YouTube, etcétera. Entonces, hermanos, estamos muy alegres porque venimos a compartir la palabra de Dios, principalmente las profecías que tienen que ver con el tiempo final que estamos viviendo. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta noche para que podamos recibir esa palabra inspirada con mucho agrado. Vamos a arrodillarnos los que podamos. Bendito y amante Padre Celestial, gracias infinitas en esta noche, Señor, porque es un gozo, un privilegio de haber traído a todas estas hermandades, a esta iglesia, para gozarnos en compartir tu palabra inspirada. Ayúdanos en esta noche para que podamos entender esa palabra inspirada. Danos de tu Santo Espíritu, para que el Consolador pueda ayudarnos a entender esta palabra de verdad, la palabra verdadera que solamente tú puedes darla a tu pueblo. Ayúdanos pueda refrigerarnos esta noche y quédate con nosotros a esta hora en este medio, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar hoy, ¿verdad?, esta campaña apocalíptica. El Apocalipsis es un libro muy extenso. Y el Apocalipsis se debe de estudiar junto con el libro de Daniel, porque el libro de Apocalipsis y Daniel se complementan. Son dos libros meramente proféticos que tienen profecías apocalípticas, principalmente para este tiempo final. Hoy vamos a estudiar el Apocalipsis, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, el libro de Daniel, y también hemos estudiado el libro de Apocalipsis con otros temas. El día de hoy vamos a desarrollar el primer tema de esta campaña. Y el primer tema se llama, lo tenemos en la pantalla, la iglesia verdadera, que está descrita en Apocalipsis y aparece descrita en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahí, si queremos encontrar las características de la iglesia verdadera, tenemos que ir a estudiar Apocalipsis 12 para poder entender y poder determinar o identificar cuál es la iglesia verdadera en este tiempo final. Porque todo el mundo dice que es la iglesia verdadera. Hay miles de denominaciones que dicen somos la iglesia verdadera. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una iglesia, no son varias, una iglesia en la tierra con características bien definidas, bien remarcadas, bien distintivas en el libro de Apocalipsis. Es por eso que hay tanta confusión, porque el Apocalipsis no se ha estudiado en la mayoría de los casos con atendiendo el método correcto de interpretación, porque hay métodos para interpretar el Apocalipsis. Aquí hemos hecho estudios muy detallados acerca de esos métodos. Los sábados estudiamos aquí, los invitamos, si quieren aprender más de la Biblia, si quieren aprender más de las profecías, si quieren aprender más de la doctrina, aquí los invitamos los sábados. Nosotros estamos prestos y abiertos para estudiar la palabra con ustedes y también podemos hacerlo individualmente, ¿verdad? Si ustedes lo solicitan, llegar a su casa, pues con mucho gusto iría cualquier hermano aquí en la iglesia, ¿verdad? Bien,
Vamos a iniciar con un texto bíblico claro y es clásico. Un texto bíblico clásico de la profecía. Y ese texto bíblico se encuentra en Proverbios 29:18. Y dice que la primera parte de ese versículo dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía quiere decir la iglesia se desenfrena. ¿Qué quiere decir esto? Que una iglesia que no estudia la profecía, ¿cómo anda? Desenfrenada. Desenfrenada, a la deriva, porque no entiende nada. No entienden los tiempos que estamos viviendo. Si en su iglesia, donde usted asiste, no estudian la profecía, no conoce las señales de los tiempos. Es importante el estudio de la profecía. Hay muchos textos, este es uno de los textos clásicos. Hay muchos textos que mencionar. Vamos a mencionar un segundo y nos vamos a quedar ahí nomás con esta introducción. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, también hay unas palabras muy alentadoras en cuanto a la profecía. Y dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura. Óigase bien, ¿cómo es la profecía? Segura. ¿Qué quiere decir segura? Que no falla. La profecía es segura, no falla. ¿Y por qué la profecía no falla? Porque el autor de la profecía es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no falla. ¿O sí falla? ¿Verdad que no? Él es el autor de la profecía bíblica. Pero hay algo muy importante en este pasaje bíblico. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué vamos a estar atentos? A la profecía. Atentos. Porque la profecía dice más el versículo que es como una antorcha. Una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Estamos en los tiempos de oscuridad hoy. Hoy vivimos en tiempos de oscuridad, en tiempos de tanta maldad, rumores de guerra, estallidos sociales. Acá es la maldad más proliferada, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos hay que estar estudiando todas esas señales de los tiempos. Entonces, la profecía juega su papel muy importante dentro del Evangelio, es parte del Evangelio. Entonces, vamos a entrar ya en detalle. Esa era una introducción. Vamos a entrar, como dicen, en materia. Vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar del origen del conflicto. ¿Sabían ustedes que hoy estamos en un conflicto serio? Hay un conflicto entre el bien y el mal. Ese conflicto un día va a terminar, porque la palabra de Dios lo dice que va a terminar. Pero ese conflicto ¿a dónde se originó? Fue en los cielos. En los cielos se originó la guerra entre el bien y el mal. ¿Sabían ustedes eso? Entre Cristo y Satanás se libró la batalla en el cielo, lo dice la palabra de Dios. Leamos un poquito el pasaje. Apocalipsis 12, 7 y 8 dice, después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo, Miguel y sus ángeles. La palabra Miguel en hebreo es Micael, el original de la Biblia. Y Micael quiere decir quién es como Dios, quién es semejante a Dios. Y Miguel, según el estudio y las traducciones, quiere decir Cristo, es Cristo. Entonces quiere decir que Cristo y sus ángeles lucharon contra el dragón. Más adelante vamos a identificar al dragón que representa al diablo. Lucharon contra el diablo y sus ángeles. Y estos no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra. Dice la Biblia más adelante, no voy a mencionar el versículo, en el capítulo 4, en el versículo 4 del mismo capítulo, dice que el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, aquí andan en esta tierra, la tercera parte se la trajo aquí, ¿verdad? Después que se libró esa guerra y fue echado del cielo. Pero hubo un problema, la guerra no terminó ahí, el diablo no se dio por vencido, cuando fue arrojado del cielo, siguió la guerra. Ahora la guerra viene contra la nueva creación, contra el hombre, y vino contra la primera pareja, contra Adán y Eva. Y sabemos la historia de la caída, los hizo pecar y por eso estamos en el problema hoy.
Por el pecado de Adán estamos en el problema hoy. Pero después que pecó Adán y Adán se arrepintió y Dios lo perdonó y le dio una gran promesa que está registrada en Génesis 3:15. Ahí está la promesa. Y dice la promesa, y pondré enemistad entre ti. Le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Una enemistad hay entre la serpiente y la mujer. La serpiente más adelante vamos a ver representa al diablo, y la mujer más adelante vamos a ver representa a la iglesia. A la iglesia. No es, hay muchos que han dicho que la mujer ahí representa a María en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. María no aparece ahí en ese capítulo, ¿verdad? Es una interpretación incorrecta, ¿verdad? Pero hay que interpretar bien los símbolos. Dice que los símbolos del Apocalipsis deben de interpretarse con la misma Biblia. Hay un principio bíblico, hermenéutico, que dice que la Biblia se interpreta por sí sola. Por sí sola. No vamos a inventar para interpretar símbolos. Y ese es el problema de las religiones, que han tratado de entender el Apocalipsis y han inventado los símbolos, darle el significado que ellos quieren. Y no es así. Bien, entonces la gran promesa, fue una gran promesa para la pareja caída, pero también una sentencia para el diablo. Dice que iba a poner una amistad entre él y la mujer, o sea, entre el diablo y la iglesia. Pero habla entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de la iglesia? Hay un versículo que nos puede ayudar. En Gálatas 3:16, la simiente de la iglesia es Cristo. Entonces iba a haber una guerra entre el diablo y Cristo. Cuando estuvo en la tierra hubo esa guerra entre el diablo y Cristo. ¿Verdad? Vamos a seguir avanzando. Entonces, ahí está la sentencia del diablo, que iba a ser herido en la cabeza, o sea, el diablo iba a ser aplastado. Con la muerte de Jesús, el diablo fue derrotado totalmente. Ya no tiene posibilidad el diablo de nada, ¿verdad? Él está derrotado, solamente espera morir, porque el diablo, dice la Escritura, que un día va a morir, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando, así con el Apocalipsis. Entramos ya al conflicto entre el dragón y la mujer, que es el capítulo 12 de Apocalipsis. Conflicto entre el dragón y la mujer. Vamos a interpretar símbolos primeramente. Dice el versículo, Apocalipsis 12:1, el primer versículo de Apocalipsis, del capítulo 12. Apareció en el cielo una visión, una gran señal. ¿Cuál es esa señal? Una mujer vestida de sol, símbolo. Con la luna debajo de sus pies, símbolo. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, símbolo. Hay que identificar esos símbolos para poder interpretar correctamente el pasaje bíblico. Y lo vamos a interpretar. ¿Qué simboliza una mujer en la profecía bíblica? La Biblia contesta. Vamos a contestar con la Biblia. Vamos a contestar primeramente con un texto en el Antiguo Testamento de Isaías capítulo 54, versículos 5 y 6. Ahí se está hablando de Israel. En ese capítulo está hablando de Israel. Y a Israel ahí Dios la considera como una mujer. Vamos a verlo. Porque tu marido, le dice Dios a Israel, es tu hacedor. Claro que así fue. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y Redentor, el Santo de Israel. Dios de la tierra será llamada. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a una mujer abandonada, consideró a Israel, la considera como una mujer abandonada, y como a la esposa considera a Israel como una mujer y considera a Israel como una esposa. No quiero seguir leyendo más el pasaje porque solamente quiero interpretar los símbolos. No estamos interpretando el pasaje, ese no es el estudio. Entonces, en este pasaje me está diciendo que Israel es considerada como una mujer. Como una mujer. Israel era una iglesia, la iglesia verdadera de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué simboliza una mujer en la profecía bíblica? Una iglesia. 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 ¿Lo demostramos con más versículos? Claro que sí. Hay muchos versículos con los cuales podemos demostrar.
El profeta Jeremías también habla de Israel y la considera cuando Israel fue rebelde, cuando Israel caía en infidelidad, que le dijo que era una esposa infiel. ¿Cómo consideraba Dios a Israel? Como una mujer. ¿Es así o no es así? Miremos en Jeremías 6:2, destruiré a la hija de Sión, simboliza a una mujer. Sión es la iglesia, Sión Israel. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos en el Nuevo Testamento, pues, para aquellos que no creen en el Antiguo. Vamos con el Nuevo Testamento, también se demuestra. En 2 Corintios 11:2, ahí considera la iglesia apostólica, aquí es la iglesia de los apóstoles, comparada como una virgen. Y dice el versículo 2 del capítulo 11, la segunda carta, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de los apóstoles, la considera como una esposa. Entonces la iglesia la mujer en la profecía bíblica simboliza la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Vamos a verla después. Otro pasaje. Efesios 5:22 al 23. Esposas, sométanse a su propio esposo como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa. Aquí está la parte importante. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cristo es el esposo de la iglesia? Sí. Entonces la iglesia es considerada como una mujer, ¿verdad? Bien. Gálatas 4:26, si queremos. Ahí la considera como una madre, Pablo, a Israel. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Como una madre, una mujer. La iglesia, el término mujer simboliza iglesia. ¿Qué iglesia simboliza? Vamos al contexto. En Apocalipsis 12:1, la iglesia que está vestida de sol, la iglesia que tiene la luna debajo de sus pies, la iglesia que tiene la corona de 2 estrellas, ¿a quién simboliza? A la iglesia verdadera, a la iglesia pura, a la mujer pura. Pero Apocalipsis también describe la iglesia falsa como una mujer, ¿sabían ustedes? No solo la iglesia verdadera, también la iglesia falsa la describe como una mujer ramera. Así le dice. Miremoslo. Apocalipsis 17:1, ahí está la iglesia falsa, la Babilonia, una ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua. Leamos el 3, saltémonos. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Este capítulo 17 lo vamos a estudiar en los temas Babilonia, ¿verdad? Solamente estamos haciendo mención, después vamos a estudiar el significado de todos esos símbolos a lo largo de la campaña. Entonces, identifiquemos, Apocalipsis 17 describe la iglesia falsa de este tiempo, la gran ramera, la Babilonia de este tiempo. Y Apocalipsis 12 describe la iglesia verdadera, la iglesia pura, la iglesia pura de todos los tiempos, principalmente de este tiempo final. Vamos a continuar. Continuamos con los símbolos. Dice que la mujer estaba vestida de sol, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? Entonces la iglesia está vestida, ya identificamos la mujer. ¿Quién es la iglesia? Quiere decir que la iglesia está vestida de sol. ¿Qué significa el sol en profecía? En la Biblia. La Biblia contesta. Porque sol y escudo de Jehová. ¿Quién es sol? Dios, Cristo. Dios es sol. Dios es sol. Escudo de Jehová. Otro pasaje, rapidito ya. Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? El sol de justicia es Dios. ¿Sí? El sol de... Entonces, ¿esa iglesia está vestida de quién? De Dios. Está vestida de Cristo. Cristo que dijo, yo soy la luz del mundo. San Juan 8:12. La iglesia está vestida de Cristo. Bien. Pero hay algo más determinante. Pero si la iglesia está vestida de Cristo, ¿qué significa esto? Que la gloria de Dios, la gloria de Cristo se revela en esa iglesia a través del Evangelio. ¿Es así o no es así? El Evangelio es una revelación de Cristo. ¿Es así o no es así?
¿Estamos claros? Entonces, esta iglesia está vestida de Cristo, está vestida de la gloria del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Otro símbolo, la luna debajo de los pies. La luna refleja al sol, ¿verdad? ¿O tiene luz propia la luna? La luna no tiene luz propia, refleja al sol. El sol es Cristo, ¿verdad? El sol es el Evangelio. ¿Cuál es el reflejo del sol en la profecía bíblica? Miremos un poquito. Miremos este pasaje bíblico en Hebreos, carta a los Hebreos. Hablando del santuario, hablando de las leyes ceremoniales, hablando de las leyes de los sacrificios, de las leyes rituales que tuvieron vigente en el Antiguo Testamento. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Dice, lo cual es símbolo. Todas esas leyes rituales en el Antiguo Testamento eran símbolos. ¿El cordero a quién simbolizaba? A Jesús. El cordero era un símbolo de Jesús nada más. El sacerdote a quién simbolizaba, el sumo sacerdote. A Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, esas leyes ceremoniales eran una sombra de la realidad que era Cristo Jesús. Entonces miremos que todas esas leyes de sacrificio, de ofrenda, dice, eran solamente un reflejo del Evangelio. Entonces, ¿qué simboliza la luna? Para que entendamos un poquito mejor. La luna simboliza el reflejo de la luz del Evangelio en el Antiguo Testamento. Recordemos que a los israelitas se les predicó el Evangelio, pero un Evangelio en símbolo. Un Evangelio en símbolo. ¿A través de qué? A través de figura, a través de metáfora, a través de símbolos. Entonces fue un Evangelio de símbolos, según lo dice Hebreos 4:2. Entonces dice, el cual es un reflejo de la obra de Cristo. Entonces ya identificamos que la luna debajo de los pies son las leyes ceremoniales del antiguo Israel. ¿Qué simbolizan las 12 estrellas? Es importante en la iglesia, en la mujer. Dice que simboliza primeramente los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel, o los 12 apóstoles, o ambos, dice comentario bíblico, tomo 7, página 822. Puesto que el énfasis principal del capítulo 12 es la iglesia del Nuevo Testamento, sin duda se refiere a los 12 apóstoles. Pero el cuadro de las 12 tribus también continúa siendo en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué indica esto? Que hay una continuidad en la iglesia. La iglesia de Israel fue formada por las 12 tribus. La iglesia apostólica fue formada por los 12 apóstoles. Hay una continuidad. Entonces la iglesia es una. La iglesia de Cristo ha sido una en las distintas edades, pero es una, ¿verdad? Bien, pero dice el versículo 2 del Apocalipsis, después que identificamos los símbolos que la mujer es la iglesia, dice que esta mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces, ¿quién presenta aquí? A la iglesia embarazada. ¿Qué significa que la iglesia estaba embarazada de quién? De Cristo. Porque de la iglesia van a ser el Mesías. De Israel venía el Mesías. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Entonces estaba embarazada, dice que clamaba dolores de parto y alumbramiento. Pero surge otro personaje en la profecía, el dragón, enemigo de la mujer. El dragón surge, enemigo de la mujer. Vamos a identificar quién es el dragón. Y apareció otra señal en el cielo, versículo 3 de Apocalipsis 12. He aquí un gran dragón rojo, o dice en otra versión, dice un dragón, creo que dice escarlata, dice en otra versión, escarlata, rojo escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en su cabeza tenía 7 diademas. Vamos a identificar ese símbolo. ¿Quién es el dragón de Apocalipsis, rojo de Apocalipsis 12? La Biblia contesta. El versículo 9 de Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua, que se llama ¿cómo? ¿Quién es el dragón entonces? El diablo. Entonces, el diablo quiere decir que tiene una guerra ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. El diablo ha tenido una guerra contra la iglesia porque ha perseguido a la iglesia de Cristo siempre, ha matado a sus miembros. Lo vamos a ver más adelante en grandes persecuciones.
¿Y por qué el dragón es rojo? Símbolo de sangre. Símbolo de sangre. Símbolo de sangre, ¿verdad? Y apareció otra señal en el cielo, lo vamos a repetir, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en su cabeza tenía 7 diademas. ¿Qué simboliza un cuerno en la profecía? Daniel nos da la respuesta. El libro de Daniel nos da la respuesta. Un cuerno representa un reino, un poder, un gobierno, dice la Biblia. Entonces los cuernos y las cabezas del dragón, ¿cuáles son? Los gobiernos, los poderes mediante los cuales Satanás ha perseguido a la iglesia. Porque Satanás no viene literalmente a perseguir aquí a la iglesia. Tiene sus instrumentos, son los hombres. Entonces son los gobiernos, los gobernantes, los emperadores que han perseguido a la iglesia. Entonces Satanás persigue a la iglesia a través del poder de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ha derramado tanta sangre. ¿Y qué trató de hacer el dragón con el niño? La Biblia lo dice. Versículo 4 de Apocalipsis 12. Y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Cuál mujer? La iglesia, que estaba por dar a luz al hijo. ¿A cuál hijo? A Cristo. Y el dragón iba a devorar al hijo tan pronto naciese. Estudiando Mateo capítulo 27, ahí nosotros identificamos, ¿verdad? Sabemos cómo el imperio romano, a través de Herodes, trató de matar a Jesús cuando era niño. ¿Es así o no es así? ¿A quién simboliza el dragón que trató de matar al niño? Al imperio romano. Entonces el dragón es el diablo, pero también hay un instrumento del diablo. El que trató de matar a Jesús, literalmente no vino el diablo a matarlo. Utilizó un poder y el poder fue los romanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este versículo se representa a Satanás actuando por medio de Roma pagana, el poder que gobernaba el mundo cuando Cristo nació. Y este poder trató de destruir a Cristo. Pero vamos a seguir en el versículo 5, vamos avanzando en el Apocalipsis 12. Y ella, la mujer, la iglesia, dio a luz un hijo varón, Cristo Jesús. Y ese hijo varón dice la Biblia que iba a regir sobre todas las naciones con vara de hierro. Esa es una alusión al Salmo capítulo 2, versículo 9, que ahí menciona un salmo mesiánico y menciona que Jesús iba a regir con vara de hierro. Lo vamos a mencionar más adelante. Aquí, el Mesías le estaba prometido a la iglesia del Antiguo Testamento, estaba prometido. El profeta Isaías, que escribió más o menos unos 750 años antes de que viniera Jesús, lo dijo. Dijo que iba a nacer un niño y que ese niño, dice, iba a ser el principado, se le llamaría admirable consejero de paz, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño era Cristo Jesús. Estaba profetizado. Pero por el profeta, también por el salmista. El salmista en el versículo 2, prácticamente Juan, que escribió Apocalipsis, esta frase que aparecen aquí, que rige todas las naciones, las tomó del Antiguo Testamento, las tomó del Salmo 2.9 para identificar a Cristo. Pero ¿a dónde se cumple esa profecía? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga se va a cumplir el Salmo 2.9. Y Cristo dice, el versículo 15, el capítulo 19, que habla de la segunda venida de Jesús, dice que Él va a venir, de su boca, dice, cuando Él venga, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y Él las regirá con vara de hierro. Que es el versículo que acabamos de leer en el Salmo 2.9. Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Ahora vamos con la iglesia. Después que el dragón quiso matar a Jesús el diablo y no lo pudo matar, o sea, él lo mató pero no lo pudo aniquilar como Dios, ¿verdad? Sabemos que el diablo, sabemos que Cristo no murió como Dios, sabemos que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Como Dios, Cristo no podía morir. ¿Estamos de acuerdo? Como hombre murió, su naturaleza humana fue la que murió, pero la naturaleza divina de Jesús no murió. Entonces, miremos algo interesante. El diablo, a través del imperio romano, mató a Cristo hombre. Pero sabemos que Cristo Jesús resucitó, venció la muerte, por el poder de la resurrección que había en Cristo mismo. Y cuando Cristo resucitó, se fue a los cielos.
victorioso porque venció al diablo. Lo venció. Victorioso, y ahí en el cielo hubo un gozo, un júbilo por la victoria que Cristo tuvo. Pero aquí en la tierra hubo un problema. Después que el diablo mira que no pudo hacer caer a Cristo, que no lo pudo vencer, dice, me la voy a desquitar, voy con la iglesia. Y así fue. A partir de ahí, la guerra contra el diablo, contra la iglesia, ha sido más fuerte. Y en el tiempo final, la guerra va a ser más potente ahorita. Contra la iglesia verdadera, sí. No es contra cualquier iglesia, es la iglesia verdadera. ¿A qué iglesia persigue el diablo después que no pudo vencer a Jesús? Miremos que la Biblia lo dice. Airado, el enemigo trata de destruir a la iglesia pura de Cristo. Versículo 13 de Apocalipsis 12. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, persiguió a la iglesia. Cuando el dragón miró que fue vencido, ¿a quién persigue? A la iglesia. ¿Y esa iglesia quién era? La que había dado luz al hijo varón, que era Jesús que había nacido. ¿Y qué iglesia era esa? La iglesia cristiana. ¿Y cómo Satanás persiguió a la iglesia cristiana? La historia lo comprueba. A través de grandes y largas persecuciones de los Césares, los emperadores romanos. Aquí están las mayores persecuciones que Satanás produjo a través del imperio. Una de las que comenzó fue Nerón. Nerón fue el que mató a Pablo. En tiempo de Nerón fue que murió el apóstol Pablo y otros apóstoles. Esta iglesia prácticamente casi aniquiló a todos los apóstoles, esta iglesia, y a muchos seguidores cristianos, a través de otro emperador, Domiciano, otra persecución, la persecución de Trajano, la persecución de Adriano, la persecución de Marco Aurelio, la persecución de Diocleciano, y terminó de perseguir Roma. La última, cuando terminó, fue Constantino el Grande en el año 313. Supuestamente Constantino se convirtió al Evangelio. Sí, claro, una mentira. Se convirtió al Evangelio. Entonces, al convertirse al Evangelio, dejó de perseguir a la iglesia cristiana y dice, unámonos. Entonces Constantino vino, trajo todas las herejías del paganismo, trajo todas las doctrinas paganas, todas las creencias paganas y las metió al cristianismo. Y de esa fusión, se lo tengo que decir, hermano, nació el catolicismo. El catolicismo es una fusión de cristianismo y paganismo. ¿Me están entendiendo? ¿Y cómo podemos mostrar eso con la historia? Claro, hay recuentos históricos que demuestran eso. Por ejemplo, en el año 533 el emperador Justiniano de Roma hizo un decreto, el Código de Justiniano, y en ese decreto dijo que el obispo de Roma reconocía, le daba poder al obispo de Roma, que era el Papa, para que persiguiera a los herejes, a los que no estaban siguiendo la doctrina católica, el que no se ajustaba al catolicismo, iban a perseguirlos ellos. Al que se levantara contra el catolicismo, el papado, la iglesia católica, a través de los papas, a través del prelado, perseguía, y de ahí vino la Inquisición y vino una persecución grande, ¿verdad? Eso es la historia, lo dice y lo vamos a demostrar ahorita. ¿Qué hizo la iglesia cuando comenzó la persecución? Dice que Dios escondió su iglesia por un periodo determinado, porque ahí lo dice la Biblia. Y la mujer huyó al desierto. Hay que entender qué significa desierto. Lugares poco poblados. Se cree que aquí se aplica bastante a los Alpes, donde huyó la iglesia de los valdenses, la iglesia del desierto. Ahí estuvo huyendo, fue perseguido por el sistema papal. Dice que la persiguió durante 1260 días. Pero ¿cuántos son 1260 días? Un periodo muy corto. Si lo sacamos en días literales son 3 años y medio. Pero aquí, en la profecía simbólica, no se usan días literales. Un día en la profecía hay una regla profética que un día equivale a un año. Regla día por año. Y esta regla tiene principio bíblico, tiene origen bíblico en Ezequiel 4:6, en número 14:34, donde dice que un día equivale a un año. Miremos esos pasajes así para que le tenemos mayor atención. Según el número de los días que empleaste para explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años
con vuestros pecados, 1 año por cada día, 1 año por día. Otro principio, Ezequiel, cumplidos estos, te acostará por segunda vez sobre tu lado derecho y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por 40 días, día por año te lo he dado. Así que esa regla tiene principios bíblicos. ¿Y cómo podemos ver en la historia esto? Claro que vemos el cumplimiento histórico exacto, hermano. Por eso hay que estudiar la historia, que la historia es el cumplimiento de la Biblia. La historia es el cumplimiento de la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Miremos, el decreto de Justiniano, en el año 538, le da todos los poderes al Papa. El Papa comienza a perseguir durante 1260 años a la iglesia verdadera. Y esa iglesia, a la iglesia de la Reforma, a los reformadores, comienza a perseguirlo, comienza a través de la Inquisición, a través de cruzadas y un sinnúmero de métodos de persecución. Y esa persecución terminó en el año 1798 para que se cumplieran los 1260 años cuando el Papa fue a prisión. Lo vamos a ver en otro pasaje. Ahí la iglesia de Dios fue perseguida. ¿Sabe cuánto mató? Dice la historia en ese tiempo la iglesia católica de cristianos. 150 millones. Está registrado en la historia. Busquen ustedes en la historia en internet o en algún libro histórico. Ahí aparece registrado 150 millones de muertos, ¿verdad? De mártires. ¿Y cómo podemos saber si es cierto que el Papa fue tomado prisionero y ahí terminaron los poderes papales en ese tiempo? La historia misma lo dice. En el año 1798 el papado recibe una herida como de muerte. El papado, la iglesia católica, los papas. Por orden de Napoleón Bonaparte, ¿recuerdan el francés? Los que han estudiado historia. Un general llamado Luis Alexander Berthier da la orden de apresar al Papa Pío VI y llevarle cautivo a Francia, lo llevaron prisionero. Y ahí le quitaron los poderes al Papa, le quitaron el poder al catolicismo y ya no pudo seguir persiguiendo porque ya no tenía más poder. Y ahí el Papa murió 1 año después en la cárcel, encarcelado, ¿verdad? Pero ahí aparece la muerte del Papa. El Papa Pío VI falleció, dice, en el sur de Valencia el 29 de agosto de 1799. Y ahí aparecen las últimas palabras del Papa. ¿Verdad? No las voy a leer, ¿verdad? Pero eso aparece registrado en la historia para que avancemos. Vamos a Apocalipsis 12, 15 y 16. Sigue el conflicto entre la mujer y el dragón. ¿El dragón quién es? El diablo. Pero el diablo a través de quién es. Aquí en esta tierra, a través de sus instrumentos, a través de los poderes, siempre ha perseguido a la iglesia. Miremos algo. ¿A quién representa la mujer en estos versículos? ¿A qué iglesia representa la mujer en estos versículos? La iglesia perseguida de ese tiempo fueron los valdenses en el siglo XIII, fueron los albigenses en el mismo siglo XIII, los hugonotes de Francia en el siglo XVI, y en ese tiempo la iglesia perseguida fue las iglesias de los reformadores, la iglesia de Lutero, la iglesia de Calvino, todos ellos fueron perseguidos. Los anglicanos, los luteranos, los bautistas, los metodistas, la iglesia de los Hueles, todos ellos fueron perseguidos por el Papa, por el sistema católico romano en Europa. En Europa. Esto ocurrió en Europa. Pero dice algo ahí muy importante. Y la serpiente, el diablo, pero no literalmente, sino a través del poder que estaba usando el diablo ahí, que es el sistema católico romano, que es el poder que estaba persiguiendo a la iglesia. El diablo utilizando un poder, el poder católico romano. El diablo, por medio del poder católico romano, dice, arrojó de su boca tras la mujer, tras la iglesia, agua como un río. Hay que identificar ese símbolo. ¿Qué significa agua como un río en la Biblia? Dice que la serpiente, que el dragón, el diablo, pero ahí no es el diablo literal, sino representa a quién, al poder que está persiguiendo, el poder católico romano. Y dice algo
que la tierra, cuando está esa persecución, dice que ayudó a la mujer. Vamos a identificar símbolos primero. ¿Qué simboliza el agua como río? Con la Biblia nosotros contestamos. ¿Qué simboliza el agua como río? Isaías 8, del 7 al 8 nos dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos, impetuoso y muchas, esto es, el rey de Asiria. ¿A quién compara como aguas como río? Al rey de Asiria, a los ejércitos perseguidores, ese agua como río en la profecía. Entonces el papado, ¿qué tiró? Ejército perseguidor sobre la mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más dice? Bueno, vamos a otro pasaje. Y ahí está la explicación. Aquí se representa a Asiria bajo el símbolo del río Éufrates. Las futuras invasiones a Asiria se describen como un río, ¿verdad? Vamos a avanzar otro versículo. Y Jeremías 46, del 7 al 8 nos ayuda también y compara a Egipto, un poder como un río, ¿verdad? No voy a leer el pasaje por el tiempo. Lo compara como un río a los ejércitos egipcios. Entonces, ¿quién representa a un río? El agua como el río, ejército. El papado persiguió a la iglesia a través de ejércitos para aniquilarla, para matarla, ¿verdad? Pero la iglesia huye y le da ayuda a la tierra, dice. La tierra ayuda a la iglesia. Hay que identificar quién es esa tierra. ¿Qué significa la tierra? El que ayudó a la iglesia perseguida. ¿Quién es? Hay que identificarlo. En este pasaje también se usa la figura del agua de un río como un símbolo de destrucción. Satanás procuró destruir a la iglesia cristiana con la inundación de falsas doctrinas, además de la persecución. ¿Cómo trató de destruir Satanás a la iglesia medieval o a la iglesia del desierto o a la iglesia de los reformadores? A través de las falsas doctrinas. Porque si ellos, de las herejías, si ellos no se allegaban a sus doctrinas, eran muertos, eran llevados a la Inquisición. Entonces tenían que someterse a las doctrinas católicas. Todo el que no se sometía era muerto. Entonces, de esa manera, hubo la persecución y entonces de esa manera el agua como río representa, además de la persecución, la inundación de falsas doctrinas. ¿Qué simboliza la tierra? Dice que la tierra ayudó a la mujer. Para identificar qué simboliza la tierra, hay que identificar qué significa agua en profecía. Agua. La Biblia da la respuesta, Apocalipsis 17:15. ¿Qué representan las aguas en la profecía? Me dijo, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué cosas son las aguas? Pueblos, naciones. Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de la agua? No es la tierra. ¿Ah? Tierra. Tierra y agua son dos contrarios. Entonces, si agua representa muchos pueblos, ¿qué representa la tierra? Poca población, un lugar poco poblado. Entonces quiere decir que a la iglesia la ayudó un lugar donde había un país, un lugar, una región donde había poca población. ¿Y quién es esa región donde había poca población que le dio asilo a la iglesia que venía huyendo de Europa? La historia lo dice. La historia lo dice que la iglesia venía huyendo del Papa, la iglesia perseguida de Europa, venía huyendo y llegaron de Estados Unidos, de Europa, los peregrinos. Huyeron a América, a Estados Unidos, principalmente a los Estados Unidos, y desembarcaron en el año 1620. ¿Y cómo estaban los Estados Unidos en ese tiempo? Que no era Estados Unidos. Estaba formado por tribus indígenas. Los Estados Unidos estaba, por eso dice que era una región poco poblada. Ahí huyó la iglesia, la mujer, los Estados Unidos, que venía viviendo de Europa, del papado. Y dice que ahí, en Norteamérica, nadie le iba a perseguir. Y ahí formaron un estado, formaron un gobierno, formaron iglesias libres de las persecuciones papales y gobiernos libres de las monarquías existentes europeas, ¿verdad? ¿Y quién fue ese lugar que se conocido como tierra? Los Estados Unidos. La historia lo comprueba.
En el espacio de siglo y medio, 150 años, estas colonias que vinieron huyendo se multiplicaron y formaron la nación de los Estados Unidos. La formaron. Y esa nación es los Estados Unidos de América, donde existían tribus indígenas. Ahí están los datos. 1755 inicia la lucha de las colonias por la independencia. El 4 de julio está la independencia de los Estados Unidos históricos. 1789 viene la Carta de los Derechos, la Constitución de los Derechos. En 1791 los documentos fueron ratificados. Y en 1798, exactamente donde terminaba la profecía, cuando fue tomado prisionero el Papa, donde terminó el poder papal, exactamente en ese mismo año nacieron los Estados Unidos como nación. Y fue reconocido por Francia, el primer país que reconoció a los Estados Unidos. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿A qué nos lleva todo esto? La iglesia vino huyendo de Europa. Ahora en Estados Unidos vienen a formar un gobierno, una nación, y vienen a formar la iglesia verdadera. Van a ser ahí en Estados Unidos. La iglesia verdadera del tiempo final. Miremos algo. Hay un texto clave aquí en el estudio de esta noche. Apocalipsis 12:17, el último versículo del capítulo 12. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo, ¿no? Se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué podemos identificar ahí? ¿Quién es el resto de la descendencia? ¿Cuáles fueron las iglesias que vinieron huyendo allá de Europa? Allá están, ¿eh? Los presbiterianos, congregacionalistas, bautistas, anglicanos, puritanos, episcopales, metodistas, luteranos. Todo eso fundaron los Estados Unidos. Esa era la iglesia, dice allí en el texto, la descendencia de la mujer que vino de Europa. La iglesia descendiente que vino de Europa. Ahora, de esa descendencia iba a nacer la iglesia verdadera para este tiempo en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que la iglesia verdadera nace? Dice la profecía que tenía que nacer en los Estados Unidos. Si una iglesia no nació en los Estados Unidos, no es verdadera. Porque la profecía lo dice. No es verdadera. La iglesia verdadera tiene que nacer, dice la profecía, en los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a identificarla. ¿Y qué significa la palabra resto? Porque dice, contra el resto fue la guerra. ¿Qué significa resto? Esa palabra en el original griego, viene una palabra griega, loipos. Y loipos significa lo que queda, significa residuo, significa remanente. Entonces, ¿contra quién es la guerra? Contra la última iglesia de toda la descendencia, de todas las etapas históricas que hemos traído de la iglesia ya desde Israel. La última iglesia, el diablo la ataca con gran ira en este tiempo final. Y la última iglesia tiene que ser de este tiempo, porque es la iglesia que va a ver a Cristo Jesús. ¿Y quién es esa iglesia? La última iglesia tiene que nacer después del año 1798. Óigase bien. La iglesia verdadera tiene dos características especiales. Tiene que nacer después de 1798 según la profecía bíblica y en los Estados Unidos. Óigase bien, ese es el dato. ¿Qué iglesias se han fundado después de 1798 como instituciones? Los mormones en 1830, los adventistas del séptimo día en 1844 en adelante, los testigos de Jehová en 1870, y los pentecostales en 1846 tuvo sus orígenes, pero ya en 1901 se da con más auge, ¿verdad? Todas estas nacieron después de 1798, pero hay una pregunta. De todas esas iglesias, ¿cuál reúne las características distintivas de la iglesia de este tiempo? Porque Apocalipsis me está diciendo que la iglesia verdadera de este tiempo tiene dos características importantes. ¿Cuáles son esas dos características? Guárdalo, vamos a leerlo en el pasaje anterior, leámosla. Aquí están las dos características. ¿Cuáles son las dos características de la última iglesia? Guardan los mandamientos de Dios, una. ¿Y qué otra característica tienen? Tienen el testimonio de Jesucristo. Si una iglesia no tiene esas dos características, no es la iglesia de Dios.
no es la iglesia de Dios. Para que sea la iglesia de Dios en este tiempo, tiene que guardar los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos mandamientos? ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Investiguémoslo. ¿Cuáles son esos mandamientos? Jesús mismo contesta. ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? Cuando llegó a preguntarle a Jesús qué quería para heredar la vida eterna. Entonces vino uno, que el joven rico habla, y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Por qué me llaman maestro bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién es? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dice? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le dijo Jesús, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a sí mismo. ¿Qué mandamiento estaba citando Jesús? Éxodo. Éxodo 20. Las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio fue dada a través de Moisés. Los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20, no en el catecismo católico, en la Biblia. Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos hablan de un mandamiento específico, del día de reposo para santificarlo. Hay un mandamiento específico. Ahí están los mandamientos católicos, que no van de acorde a la Biblia. No están de acuerdo a la Biblia. Los mandamientos católicos en el catecismo están tergiversados, están pervertidos, están cambiados. Y había una profecía que iba a cambiar los mandamientos en los tiempos de la ley. Daniel 7:25 lo dice. Daniel, escribiendo más de 500 años antes de Jesús, ya había predicho eso. ¿Cuál mandamiento? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento de los 10? El sábado. Para aquellos que dicen que el sábado fue abolido, para aquellos que dicen que era el Antiguo Testamento, hermanos, quiero decirles esta noche, hemos tenido hasta campaña acerca del sábado, hemos tenido estudios acerca del sábado, y les digo algo, no se puede demostrar que el sábado fue abolido. El sábado está vigente hoy, y el que lo cambió fue el papado. En el año 321, el primer cambio por Constantino, después en el concilio de la Odisea, en el año 364, la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo. Y a partir de ahí, los hermanos de otras iglesias han seguido la Iglesia Católica. Hay que estudiar bien ese tema. El sábado es bíblico. El mismo Jesús lo dijo. No es un tema del sábado, pues, pero si quieren ustedes, alguien esté interesado en investigar más acerca del sábado, estamos prestos a ayudar y a enseñarle, ¿verdad? Aquí están los mandamientos de la ley de Dios. Ahí aparece el cuarto mandamiento. La iglesia, ¿qué quiere decir entonces? Que la iglesia verdadera de este tiempo tiene que una característica, guardar los 10 mandamientos, inclusive el sábado, no el domingo. Mis queridos hermanos, tengo que decirles esto con mucho respeto. Sé que aquí hay muchos hermanos de otra iglesia y los hermanos que nos están viendo internacionalmente a través del satélite, a través del canal de California. Les quiero decir con mucho respeto, el domingo no es el día del Señor. Ya lo he dicho muchas veces y lo he demostrado. Y lo he demostrado. Entonces, el sábado es el día del Señor. Y una de las características de la iglesia verdadera es que tiene que guardar el sábado. ¿Y cómo podemos decir eso? Jesús lo dijo. En Mateo 24:20 Jesús lo dijo. ¿De qué está hablando el capítulo 24 de Mateo? ¿Sabían ustedes de qué está hablando el capítulo 24 de Mateo? De las señales de los tiempos finales, de la segunda venida, de estos tiempos. Y ahí Jesús incluye el sábado. Dice que el sábado iba a ser guardado en el tiempo final. Y dice en el versículo 20 del capítulo 24, orad para que en este tiempo de persecución
para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Investigando ahí la palabra día de reposo a través de un estudio, es sábado, ¿verdad? Bien. ¿Y por qué decimos que esto fue ubicado para el tiempo final? Sencillamente, porque después del versículo 20 sigue el versículo 21, y el versículo 21 habla de la gran tribulación. Pregunto, ¿ya pasó la gran tribulación? Entonces el sábado es vigente antes de la gran tribulación. El sábado está vigente antes de la gran tribulación. Quiere decir que ahorita el sábado está vigente porque la tribulación no ha venido, la gran tribulación. ¿Estamos entendiendo? La Biblia, hermano, no nos enredemos, hay tantos enredos con las religiones por interpretar mal la profecía. La Biblia se explica por sí sola. No hay tanto enredo. Vamos a la segunda característica. Tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? La Biblia contesta. ¿En qué versículo? Versículo 10 del capítulo 19. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, el ángel, Juan se le postra al ángel que le está dando la visión, se le postra, le arrodilla, y ¿qué le contesta el ángel? Mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? Entonces, la iglesia verdadera tiene que guardar el sábado, una primera característica, los mandamientos de Dios, todos los 10 mandamientos, inclusive el sábado, y tiene que tener el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? La misma Biblia nos ayuda. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 28 al 31, Pablo describe los dones espirituales que fueron dados a la iglesia para todos los tiempos, a partir de allá, de la iglesia primitiva hasta este tiempo final. Y uno de los dones, aparecen varios, aparece como don en los apóstoles, aparece como un don espiritual ser profeta, aparece como un don ser maestro, los que hacen milagros, los que sanan, etc. No quiero seguir más adelante por el tiempo. Pero quiere decir que la iglesia última tiene que tener el don de profecía. Si la iglesia última, si una iglesia hoy se dice que es la iglesia de Dios y no tiene el don de profecía, esa no es iglesia de Dios ni guarda el sábado. Es una iglesia más. Entonces miremos, otro versículo que nos ayuda, dos pasajes vamos a poner que nos ayudan. En Efesios 4, del 11 al 13, hablando de los dones espirituales, Pablo en esa carta, al igual que en Corintios 12, dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de fe y el conocimiento de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez. Y dice que hasta que alcance la medida de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir con estos pasajes? Que los dones espirituales iban a permanecer en la iglesia hasta que venga Jesús. Entonces, el don de profecía tiene que haber en la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera de este tiempo dice que tiene el testimonio del Espíritu, el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de profecía. Jesús dijo en Mateo 24 en las señales que en este tiempo iban a haber falsos profetas. Y si Jesús dice que en este tiempo hay falsos profetas, quiere decir que tiene que estar la contraparte, tiene que haber un verdadero profeta, ¿sí o no? Que va a falsificar la obra del profeta verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos hablando. Y atendiendo a la promesa que Dios daría, manifestaciones especiales del don profético en el tiempo del fin, que aparecen registrados todos los pasajes de Apocalipsis 17, Apocalipsis 19:10, el capítulo 22 de Apocalipsis, la profecía de Joel. Haciendo una investigación profunda, llegamos a que en la iglesia adventista del séptimo día que guarda el sábado, tiene un profeta. Y ese profeta se llamaba Elena White. Y Elena White ha escrito mucho. Aquí tengo una serie, tuve
un seminario sobre el don profético, donde demostré, en ese seminario lo pueden ver a través de YouTube, ahí están todos los temas, demostré que Elena White sí es verdadera profeta. Pasó todas las pruebas. Y los que han leído los escritos de ella ha escrito ahorita, hay muchos escritos sobre ella, más de 100 libros ahorita, hay más de 100,000 páginas escritas, hay más de 2,000 visiones y tiene muchas profecías que se han cumplido literalmente. Estudien esos libros y dense cuenta que es verdadero, porque hay unos que no estudian los libros, hay unos que no estudian los libros de la profeta y ya comienzan a criticarla. Hay que estudiar para poder criticar. Usted no puede criticar a una persona si usted no investiga bien. Entonces, vaya a estudiar y después dé su veredicto. Pero cualquiera puede decir que es un profeta. Cualquiera puede decir que es un profeta. Pero hay pruebas bíblicas para demostrar con la Biblia que si el profeta es verdadero o no. Hay pruebas bíblicas, ¿verdad? Y la Escritura especifica ciertas normas y reglas por las cuales debe de medirse al que dice tener el don profético. ¿Cuáles son esas reglas? Primero, que el profeta hable de acuerdo a la palabra de Dios. El texto de Isaías 8:16 y 8:20, vamos a leer después. Segundo, que las predicciones se cumplan, según Jeremías 28:9 y Deuteronomio 18:21 y 22. Si las profecías se cumplen, es verdadero. Tercero, su obra produce buenos frutos, o sea, buen testimonio. Y cuarto, que reconoce la encarnación de Jesús. Miremos un pasaje rápido. Cualquier persona que diga que tiene el don profético debe de pasar todas estas pruebas bíblicas. Ya le vamos a poner la primera. ¿Qué dice Isaías 8:20? Que hay de la mayoría no pasan esa prueba. A la ley y al testimonio. Cualquier escrito, cualquiera que diga ser profeta, se tiene que someter a la primera regla que dice, a la ley y al testimonio. O sea, si no guardan la ley de Dios y si no tienen el testimonio de los profetas, si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir no les ha amanecido? No hay luz, no es verdadero. Y la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Si una iglesia no guarda los 10 mandamientos, si el profeta, por ejemplo José Smith, dice que es el profeta de los mormones, se demuestra que José Smith es un profeta falso, se puede demostrar fácilmente, si atendemos a las pruebas bíblicas. Esta no la pasa José Smith, porque José Smith no creía en el sábado, entonces de ahí está descartado. Aquí lo dice la Biblia, hermano. Y si leemos 8:16, lo que pasa es que no tengo tiempo para poner tantos versículos. Este es poco el tiempo. Otro pasaje. Cuando un profeta profetiza de paz y su palabra se cumpla, si ustedes leen los escritos de Elena White, cuántas profecías hay que se han cumplido, hermanos, se asombraría. Yo tengo años de leer esos escritos, más de 25 años de leer y leer la Biblia, sobre todo, pues, pero leer esos escritos, cómo concuerdan con la Biblia. Más de 25 años, casi 30 años. Y no he encontrado un error. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Dice en Lucas 6:46, ¿verdad? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Jesús guardó el sábado. ¿O no lo guardó Jesús? Jesús nos dice con su palabra, nos dijo en Mateo 24 que tenemos que guardar el sábado. Otro pasaje, Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miramos hermano, dice aquí el versículo en la primera carta del apóstol Juan, cuando conocemos a Jesús dice, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice que el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos, incluso el sábado, ¿verdad? Incluso el sábado.
Y para ya ir terminando, ¿verdad? En los pasajes bíblicos, y San Juan en la primera carta declara, en la primera carta, el capítulo 2, versículos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Jesús dijo claramente en San Juan 10:16 que él tenía otras ovejas que no son de este redil, pero a esa oveja Dios quiere atraerla. Quiero decirles esta noche, hermano, Dios tiene ovejas en todas las iglesias, pero Él quiere sacar esa oveja de la confusión en que están en esas iglesias que pertenecen a Babilonia. Dios tiene hijos que son sinceros en la otra iglesia y que así han sido enseñados, pero Dios con el mensaje de los 3 ángeles que lo vamos a ver en esta semana, con el último mensaje de misericordia, quiere sacar a esos hermanos de Babilonia y quiere llevarlo a su iglesia. Ese es el trabajo de Dios a través del mensaje de los 3 ángeles. Así que Dios quiera pues de que podamos nosotros estar apercibido el mensaje, podamos oír la voz de Dios y podamos salir de esa confusión espiritual. Muchos fieles seguidores de Dios todavía se encuentran en diferentes iglesias, pero pronto serán llamados para que se unan a su iglesia pura. La pregunta es, ¿responderá al llamado de Dios para formar parte del remanente? Esa es la pregunta. ¿Responderá al llamado de Dios para formar parte del remanente? Ahora ya investigamos quién es el remanente, quién es la iglesia verdadera. Tiene que guardar los mandamientos de Dios, incluso el sábado, y tiene que tener el espíritu de profecía, tiene que tener un profeta que verdaderamente se cumplan todas las reglas específicas de la Biblia para que determine todo un verdadero profeta. Así que tengamos una feliz noche, hermanos, y para mañana los invitamos al tema La Babilonia del tiempo final. Así que tengamos una feliz noche a todos. Gracias por haber venido. Los invitamos mañana para que estén presentes aquí. Vamos a terminar orando, por favor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias en esta noche por habernos ayudado a estudiar tu palabra, el tema de la profecía, el tema de Apocalipsis de la iglesia verdadera. Ayúdanos, Señor, a investigar más sobre estos temas y ayúdanos para que la palabra inspirada verdaderamente produzca un efecto en nuestra vida, un efecto en nuestro carácter. Tu palabra dice que sin santidad nadie va a ir al cielo. Gracias, Señor, en esta noche por haber traído a todos estos hermanos. Bendice a cada uno de ellos y bendice este lugar también en Cristo Jesús. Amén.